Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Realmente estamos conmocionados por el asesinato del joven dirigente político Robert Serra, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un hecho absolutamente abominable, un crimen que por supuesto merece todo el repudio de toda la sociedad venezolana. Yo anoche colocaba un mensaje sobre este hecho y mucha gente decía, bueno, ¿por qué no se quejan por las muertes de otras personas? Bueno, evidentemente nosotros repudiamos cualquier asesinato de cualquier venezolano. Repudiamos la violencia en cualquiera de sus formas y por cualquiera de los motivos que puedan incitar a ella. Y en este caso, con mucha más razón también por las implicaciones políticas que un hecho de esta naturaleza evidentemente tiene y pudiera tener. Sobre todo si no nos manejamos con responsabilidad y con mesura frente a un hecho tan lamentable y doloroso como este. Robert Serra, un joven apasionado por sus ideas, podía uno estar de acuerdo o no con su manera de ver el mundo, eso es un tema secundario, pero era un joven venezolano que hacía vida política en el país, polémico, muy dado pues a actuar de acuerdo a su manera de ver el mundo, creía en su ideología. Bueno, ese era Robert Serra. Estuvo con nosotros en el programa en varias oportunidades e incluso en días pasados sus compañeros se habían comunicado con nosotros para volver a tenerlo. Habían pedido esa posibilidad y estaba, por supuesto, en los próximos planes de tenerlo nuevamente aquí. Nosotros hoy vamos a tener dos invitados, pero en primer lugar al diputado William Dávila del Partido Acción Democrática, a quien le damos la bienvenida. Gracias, William, por estar aquí. Y también vamos a tener a Jesús Faría del Partido Socialista Unido de Venezuela. William, bienvenido. Bueno, gracias, Vladimir, por la invitación. De verdad que es muy lamentable esto que acaba de ocurrir. Bueno, el martes tuvimos sesión ordinaria de la Asamblea. Yo me siento en la misma línea donde él se siente, es decir, a un puesto de por medio. Toyota, William Fariña, y estaba el Aquín, donde nos sentamos pues en las sesiones, estuvimos conversando, participó él en el debate, y de verdad que uno se impacta de la noticia, ¿no? Porque, bueno, como lo acaba de ver, pues, un colega diputado, pues, un joven representante popular, y yo realmente eso lo lamento, y realmente se tiene que esclarecer el hecho, qué fue lo que allí ocurrió, quiénes son los culpables, tiene que haber justicia, no solamente para el caso de Robert, sino de la compañera pues que allí también resultó asesinada, porque en este momento el país necesita de muchas cosas ciertas, pues no vivir solamente de percepciones, sino de certidumbre, de certeza. Y en este tema de la inseguridad es cuando más certidumbre se requiere. No es solamente la cuestión de la percepción, de que no está ocurriendo, de que se está haciendo la cosa, cuando están sucediendo hechos. Eso tiene que esclarecerse, y sobre todo porque en el mundo político hoy día se necesita mucha confianza y recuperar muchos aspectos, y sobre todo la madurez en la lucha política, en la conducción de los diferentes proyectos políticos que existen. Es necesario realmente que exista un esclarecimiento de todas estas cosas que han sucedido, porque esto realmente es muy grave, y son asesinatos que realmente en el mundo político o en la gente que hace el oficio político muy raro había ocurrido, pues. Ahora fíjate, William, yo por supuesto no soy partidario de adelantar hipótesis, y menos si uno no tiene elementos para ello, porque eso sería un acto de irresponsabilidad. Por eso quiero destacar la forma como el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, abordó este lamentable hecho, y también destacar algunas intervenciones como la del propio Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien más o menos en términos similares llamó a la calma y a esperar a que las autoridades actúen. Sí, porque es que es muy importante. Yo escuché las declaraciones del ministro, escuché las declaraciones del presidente de la Asamblea, del alcalde Rodríguez, de algunos dirigentes incluso del PSUV. También hubo expresiones de dirigentes de la oposición. Y yo creo que todo apunta hacia ello, ¿no? En el sentido de que tienen que esclarecerse las cosas y no agarrar esto como un tema para adjudicárselo a un sector o a otro. Eso sería muy grave. Eso no, de verdad, yo vi por ahí algunas, ¿no? Algunas declaraciones que no son buenas, ¿verdad? Porque eso es de inmediato fabricar unas hipótesis que no se corresponden con lo que todavía no sabemos, pues, y con lo que realmente debe esclarecerse. De manera tal de que esas declaraciones del ministro me parecieron objetivas, me parecieron serias y maduras. Ahora, ¿cómo hacemos, William, para desterrar la violencia en Venezuela? En cualquiera de sus manifestaciones.
La violencia, si es de carácter político, la violencia producto de la delincuencia. Bueno, mira, yo creo que hay un carácter. Incluso la violencia hasta en el verbo. Sí, yo pienso que hay un carácter que se ha venido incubando en el venezolano que no lo teníamos. Por cualquier cosa te reaccionan violentamente. Tú de manera intencional o no intencional, muchas veces eres víctima de una reacción violenta. Si lo haces intencionalmente, obviamente vas a tener una respuesta, pero si no lo haces intencionalmente, tienes igualmente la misma respuesta. Yo pienso que aquí hay una crisis de valores en el país, hay una crisis espiritual también. Es necesario resarcirnos espiritualmente todos los venezolanos, más allá de los planes, más allá de los proyectos. Yo no voy a ponerme en este plano ahorita de criticar, vamos a decirte, porque obviamente han habido planes, hay una política estratégica, hay una concepción estratégica y hay una concepción táctica del tema de la seguridad, que a mi manera de ver hay una falencia, porque la visión es militarista y no debe ser así. Yo pienso que aquí tiene que verse las cosas desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de la cuestión espiritual. Aquí tiene que haber una participación no solamente del sector político, sino del sector de las iglesias, del sector de la sociedad civil, de la familia en general, porque este es un problema que nos está acabando desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista espiritual, esta situación que está ocurriendo en el mundo o en la sociedad actualmente. Fíjate que hay un fenómeno cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, de cualquier signo, el fenómeno de las redes, ¿no? Me gustaría un comentario tuyo al respecto, porque uno lee en las redes mensajes de venezolanos muy coherentes, muy conscientes, que pueden tener su vehemencia natural, pero también hay mensajes, sobre todo escudados en el anonimato, que alientan el odio, la discriminación, que hacen fiesta cuando ocurre una muerte como la que acaba de ocurrir, que se burlan del sentimiento de la gente. Y cuando ocurre una, en cualquier otro sentido también, de personas de distintas ideologías, pues también surgen más o menos situaciones parecidas. ¿Cómo hacemos nosotros para derrotar eso? Mira, yo creo que, primero, que la violencia toca a cualquiera. Es decir, una situación de esta, sea de un partido, sea del otro partido, político o no político. Recientemente nosotros vimos el asesinato del alcalde Franceschi, ¿no? Franceschi. Una situación horrible, ¿no? Y vivimos esas situaciones en muchos aspectos, ¿no? Yo pienso que gran parte de las cosas, Vladimir, lo miro desde ese punto de vista objetivo, tiene que ver con el discurso, tiene que ver con los apasionamientos que desbordan cualquier limitación de esa nueva ética que se tiene que ir construyendo, en donde debemos entender que el ser humano es dialógico. Es decir, así como nosotros estamos en el mundo de la diatriba, tú también estás condenado a la conversación, si se quiere utilizar ese término. Tú estás también condenado al debate y al diálogo. No necesariamente es la confrontación, el ser humano es dialógico. Es decir, tú tienes una concepción no reduccionista de la vida, tú tienes que tener una concepción transversal, es decir, intercomunicado uno con otro, lo que llaman hoy día el paradigma de la complejidad. Pues nosotros tenemos que entender el ser humano así. Yo creo que gran parte de esas posiciones radicales que se sostienen, donde no hay un elemento de coincidencia, no hay un elemento donde tú puedas construir una situación en donde desde ahí tú puedas partir para construir algo nuevo, sino que necesariamente de inmediato viene la gran desconfianza. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que yo dudo de inmediato de cualquier cosa que tú me digas. Es decir, viene de tal sector, eso es malo. Viene del otro sector, eso es igualmente malo. Entonces yo creo que eso hay que eliminarlo. Nosotros tenemos que resarcir la confianza como venezolano, la credibilidad como pueblo. Nosotros tenemos que irnos a esos valores que hicieron grande nuestra nacionalidad. La nacionalidad nuestra no se construyó con odio. Se concibió con proyectos espirituales, sociales, políticos y económicos, pero no con posiciones de reconcomio, ni de resentimientos, ni de odio. Eso no forma parte del espíritu venezolano. Ahora, también conversamos antes de iniciar el programa, William, con respecto a la tipología o a la modalidad de este tipo de crímenes, ¿no? Donde hay ensañamiento, una frialdad, bueno... Sí, o sea, el mismo caso, por ejemplo, del alcalde Franceschi, igual, sí, que paz descanse, pues. Lo que acaba de suceder con el colega diputado Robert Serra, igualmente lo lamento, repito. Esos crímenes no eran característicos, vamos a decirte, de las situaciones de violencia que uno vivió, no son disparos. Es decir, ya no es la pistola, son armas blancas, es el ensañamiento, ¿no?
Bueno, eso hay que verlo desde el punto de vista sociológico, eso hay que analizarlo desde el punto de vista psicológico. Hay una situación que no es normal dentro de esa tipología de crímenes que nosotros vivimos aquí en Venezuela. Muy esporádicamente uno veía situaciones en época pasada, pero ya estamos viendo como un patrón. ¿Es eso propio del venezolano o eso viene de otras partes? Estamos como importando un tipo de violencia no característico de la tipología venezolana. Nos está viniendo de otras partes. ¿Qué ingredientes se están mezclando en ese tipo de comportamientos y de actitudes que desdicen por completo de cualquier tipología, de cualquier raíz venezolana que nosotros podamos tener? Siempre que ocurre un hecho de esta naturaleza, William, bueno, hay voces que llaman a la concordia, voces que llaman a la calma, algunas voces que se desbordan y otras que plantean el tema del diálogo como mecanismo para tratar de solventar una situación que pueda llevarnos a escenarios de mayor complejidad y de mayor peligrosidad. Me gustaría que al retorno habláramos de eso. Ya venimos con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática del Estado de Mérida. Ya venimos. Usted, Vladimir a la una. Bueno, continuamos con William Dávila, diputado del Partido Acción Democrática por el Estado de Mérida. William, te planteaba, siempre se habla de la posibilidad del diálogo, cuando ocurren cosas como esta, surgen nuevamente voces que lo plantean. Yo he sido quizás muy fastidioso con el tema, pero creo que es una de las carencias que tenemos en Venezuela. Mira, el diálogo siempre tiene que existir, como lo dijimos hace rato. Yo recuerdo en un escrito sobre revuelta, revolución y protesta que escribió Octavio Paz. Y él decía eso: los seres humanos estamos condenados tanto a la diatriba, el conflicto, el choque, como al diálogo, porque eso forma parte de la naturaleza humana. Yo creo que el diálogo no se puede ver como un entreguismo o como que si tú estuvieras cediendo bandera o dejando de ser una posición dura. Yo mantenía una posición de oposición desde el gobierno, bueno, desde que Chávez llegó al poder. He sido una posición, una sola línea. Sin embargo, soy de los que pienso que en este momento, dada la situación económica que vivimos, el tema de la inseguridad, el problema, por ejemplo, de la inflación, el problema del desabastecimiento, el problema de resarcir ese tejido espiritual y humano del venezolano, el diálogo es necesario. No solamente para la cuestión política, ¿no?, para la resolución de los problemas políticos, que el diálogo es necesario, todo el mundo conversa, ¿no? Incluso cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo diálogo. Por supuesto. Es decir, cuando Alemania fue a capitular, tuvo que sentarse con los aliados y se tuvo que sentar con la Rusia soviética de Stalin. O sea, yo no lo veo pecaminosamente como piensan algunos, pero obviamente en este momento se necesita resarcir y reconducir un camino político, porque nosotros tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones parlamentarias. Y tú tienes que ver eso como una oportunidad para rescatar una institución que es fundamental para la democracia venezolana. Entonces, el diálogo no puede verse como un elemento más para destruir el Estado. Una cosa es que tú tengas una posición crítica contra el gobierno, pero otra cosa es pensar en que tenemos que destruir el Estado como tal, porque ya ahí no va a haber nunca diálogo, sino tú vas a tener un proyecto de anarquía y de caos que no te va a conducir a nada. Vamos a la participación de la audiencia, ¿no? Yo adelanto, aquellos mensajes que incitan al odio, no los voy a leer, pues, me perdonan. Aquí dice, por ellos lucho, un tuitero, cuando matan todos los días a cada venezolano, no dice nada, claro, como no son políticos o chavistas, murió uno más de tu grupo, dice. Bueno, este tipo de mensajes. Y no es así, todo el mundo lamenta, en cualquier estado, en cualquier nivel, en cualquier situación. Oye, el asesinato siempre es condenable. ¿A quién no le ha tocado de cerca una situación de esa, de un familiar, de un amigo, de un conocido? Yo creo que muchas veces son expresiones que no se corresponden a esa espiritualidad que requiere hoy día el venezolano. Wilmer Fernández, ¿qué pasó con el caso de corrupción del gobernador de Apure? Nadie se ha pronunciado. Bueno, impunidad con socialismo. Se dice que no tiene tecnología para resolver la muerte de Robert Serra. Bueno, yo creo que hay que dar tiempo a las autoridades, pienso. Bueno, tiene que esclarecer. Es más, fíjate, eso lo tienen que esclarecer y rápidamente por la connotación política que puedan derivarse de allí. Tú sabes, los fundamentalismos siempre están de un lado y del otro, ¿no? Entonces, es necesario que el ministro del Interior, así como dio ayer una declaración madura,
seria, no alarmista, no así algunos, repito, es necesario que se esclarezca y se diga cuanto antes qué fue lo que pasó ahí. Ángel Sandoval, ¿por qué nos conmociona tanto un asesinato y no los miles que suceden anualmente en nuestro país y de todos los venezolanos? No hay que politizar la muerte de Serra, pero es triste e imposible negar que la inseguridad está desatada y no respeta color. Bueno, hay que determinar si tiene que ver con inseguridad o es un asesinato por no sabe, bueno, total, mire, es la violencia, es la inseguridad de todo tipo, ¿no? Por eso es que es necesario para la sociedad venezolana en este momento que se esclarezca la situación. Vladimir Maldonado, la mayoría del pueblo que echa vista llora a uno de sus líderes, el camarada Robert Serra, asesinado cobardemente. Lisandro, el problema está en que los demás homicidios, incluyendo hace 4 años mi tío, no se investiga, solo cuando es político se mueven. Adán Camargo, la muerte de Robert Serra nos conmocionó a todos por ser un joven muy dinámico y un gran líder juvenil. Lamentable la muerte de este joven revolucionario, dice Javier López, estamos en un país inseguro. Otros comentarios por aquí. Me pregunto si será válido para el asesino de este muchacho entregar su arma de forma voluntaria y le den beca, dice Camilo Vergara. Bueno, lo que sí creo yo, Vladimir, es que tiene que haber una evaluación. ¿Qué pasa con los planes? O sea, la concepción estratégica de lo que llamaban a toda marcha, la vida a toda marcha. El plan ese es la concepción estratégica de la seguridad, porque el aspecto táctico es el plan Patria Segura. Entonces, eso tiene que evaluarlo, porque yo lo que veo que de ese plan Patria Segura lo trataron exclusivamente desde un punto de vista militar, no desde el punto de vista de la concepción policial. Y social incluso. Y social, son dos cosas distintas. Mire, a veces yo fui gobernador y uno más o menos trató esos temas. Se piensa que con sacar tus militares vas a resolver el problema de la seguridad, no es así. Los militares tienen un oficio muy determinado. Cuando estamos hablando de inseguridad, el policía es el elemento más importante de una sociedad. El policía honesto, serio, responsable, preparado, el de la prevención, ¿no? Entonces, eso tiene que evaluarlo, porque algo está sucediendo, que todos los días tenemos esos crímenes. O sea, el anuncio del desarme no ha funcionado. ¿Cree que la Asamblea Nacional, en el caso específico de Robert Serra, debería designar alguna comisión para investigar esto? Bueno, mira, la Asamblea Nacional no puede estar a espaldas de las realidades. Así como, por ejemplo, ha debido haberse investigado los 25.000 millones de dólares que anunció Giordani, y que la Asamblea no creó una comisión para investigar eso. Igualmente tiene que investigarse todo este tipo de cosas, porque para eso es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene dentro de sus funciones no solamente la legislativa y la discursiva, la del debate, sino igualmente la función contralora. Hay que llamar al ministro del Interior. La Comisión de Política Interior tiene que invitar al ministro del Interior, si no quieren utilizar el término interpelación. Invítenlo. Pues. Alerta a todo. Pregunta al diputado Serra si cree que el señorito Lorenz Sales sabe quién fue el asesino de Robert Serra. Eso, mira, ese es seguir con ese discurso de estar repartiendo odios y buscar imputaciones, cuando en este momento se necesita, y vuelvo a insistir en esa palabra, es el esclarecimiento de los hechos y saber la realidad de lo que ahí pasó. Eso es una obligación que tiene el gobierno. No solamente para que no haya otra pregunta en ese sentido, no solamente en el caso de Serra, lo lógico que tiene que ser en todos los casos. Señor Wilder, no trata de mezclar inseguridad con sicariato. Lo ocurrido no fue producto del alma común, dice Milton Díaz. Bueno, yo no tengo un GPS para saber esas cosas, ¿no? Así es. Esta y todas las muertes son lamentables. Más aún si son jóvenes, pero al gobierno le rebala, dicen a Sofía, bueno, o sea, su punto de vista. No, yo lamento, Vladimir, fue un joven representante popular, es un diputado electo. El más joven. Un joven, la primera oportunidad. Como pudiera ser de cualquier edad. Y de cualquier partido. De cualquier partido. Lo que a mí me llama la atención y me preocupa es que es un representante popular y que eso en Venezuela tiene que esclarecerse, porque nosotros no hemos vivido ese tipo de hechos donde ocurre el asesinato. Esta la experiencia colombiana que eso sería muy grave, trasladar cosas así. Así es. Néstor Jiménez dice: yo soy uno de los miles de dolientes del asesinato de mi hijo y de la impunidad de nuestra justicia. Bueno, yo entiendo y por supuesto respeto y comprendo muchísimo el sentimiento de quienes han perdido familiares, producto de la inseguridad, producto de la delincuencia, ¿no? Bueno, estamos hablando de más de 150.000 muertos, ¿no? En todo este tiempo, de todo este proceso, pues. Fíjate lo que dice Dulce María B. Dice: este asesinato hay que agradecérselo a las visitas de algunos políticos opositores al narcoparamilitar de Uribe. Mensajes como estos se repiten mucho. Bueno, y van en la misma dirección de quienes pretenden banalizar la muerte de Robert Serra, claro, en la dirección de todavía adelantar hipótesis que... Y entonces fíjate tú la carga de violencia que eso trae. Que tú veas en una esquina de repente un diputado de la oposición y pase alguien
que está creyendo en eso y la arremete contra ese diputado o ese dirigente de la oposición. Eso es lo que nosotros no podemos permitir que suceda en Venezuela. Yo lamento lo que pasó con Robert Serra. 4 años de trabajo allí. O sea, cualquiera, se genera una amistad, se genera una cordialidad. Pero más allá de la amistad y de la cordialidad, que eso tiene que ser investigado y tiene que esclarecerse. Por supuesto. Además, bueno, aquí hay otro mensaje de Susana Márquez. En el país ocurren 2.500, 25.000 asesinatos todo el año y todos son importantes, ninguno más importante que otro, todos son seres humanos. Bueno, eso no se niega, ¿no? Mercedes León, mis saludos para William Dávila, mis respetos. Dice aquí Neo, es sencillo, Vladimir Laguna. La violencia viene del mal ejemplo que dan los personales del gobierno en radio y televisión cada vez que hablan. Las generalizaciones. Yo lo que sí creo, Vladimir, es que el lenguaje tiene mucho que ver, el discurso tiene mucho que ver en el desbordamiento de las pasiones y de confundir una posición política con odio y resentimiento. Eso nos ha dañado mucho en el país. Aquí dice Ernesto Arena, al señor que está en el programa, que lea Viajeros de India de Relaluque, para que no quede como ignorante. ¿Por qué lo dirá? Bueno. La crisis en el país tiene su aviento en la impunidad. Los jueces y fiscales se nombran por un partido político. Adriana Cristina May, miles de familias sufren crímenes abominables de impunidad, casi que a diario. Lo que sí es importante, Vladimir, tocando el tema, es la recomposición de un poder judicial. En este momento que hay la posibilidad de nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros tenemos que comenzar por reinstitucionalizar muchos estamentos fundamentales del Estado. Tenemos que tener un poder judicial que habrá muy buenos jueces, pero hay otros que no. Nosotros tenemos una institución, por ejemplo, que es la Fiscalía, que muchas veces carece de recursos y de elementos materiales para ejercer una acción investigativa profunda que lleve en tiempo récord a esclarecer las cosas. Pues. Ahora, por aquí pregunta, ya terminandito, sobre la ley de vagos y maleantes. Pregunta uno de nuestros televidentes que por qué no se restablece la ley de vagos y maleantes. Te preguntan si estás de acuerdo con eso. Bueno, eso fue eliminado hace... Además, por una ley que tenía, en primer lugar, no respetaba el debido proceso. Pues, cumplió su propósito en su momento. Pues. Bueno, te agradezco mucho, William. Una reflexión final. Bueno, Vladimir, yo lo que hago es una reflexión de verdad que las cosas tienen que llevarse por el camino de los valores, de los principios. El debate político, como su nombre lo indica, es un problema semiótico, un problema de concepción y de realidad y de entender que nosotros existimos, que el hecho de que tú tengas una posición no te hace a ti un elemento execrable de la sociedad, sino todo lo contrario. Tenemos que buscarnos y pensar en el país, pensar en las generaciones, en todas esas personas que quieren a su país y que de repente pierden la oportunidad y están pensando en irse fuera de Venezuela. Nosotros tenemos que buscar la forma de esto, esos jóvenes vean que Venezuela sí tiene posibilidades. Muchas gracias, William. Bueno, gracias. Por haber venido. Y ustedes, queridos amigos, los invitamos a que permanezcan en sintonía de Globovisión. Ya regresamos. Vamos a conversar ahora con el diputado Jesús Farías del Partido Socialista Unido de Venezuela. Usted está